Bueno, buenos días, compañeros, profesora. Bueno, nuestro tema es el de cocinoides y ceras y lo presentamos mi compañera Lina Marcela Chivata González y pues quien les habla Sebastián Felipe Rodríguez. Bueno, empezamos con las ceras. Generalidades, pues dentro de las ceras. Pues las ceras son lípidos simples que están formados por ésteres de ácidos grasos con alcoholes con un peso molecular elevado. Es un peso molecular elevado se debe gracias a que pues estas cadenas son demasiado largas. Estos son no polares y totalmente solubles en agua. Y pues las ceras son sólidos opacos que se ablandan gradualmente al contacto con calor y tienen una textura jabonosa. Dentro de esto, la más conocida es, por ejemplo, la cera de abejas y pues las ceras que recubren las plantas y las plumas o el cuerpo de ciertos animales. Bueno, pasando un poco a la estructura. Pues como se mencionó anteriormente, pues se da por la unión entre un éter y pues un alcohol. Estos tienen una cadena larga, su peso molecular es elevado, como se dijo. Aquí vemos algunas de las estructuras aquí en la parte amarilla, pues tenemos una cadena de 30 carbonos. En la mitad tenemos su enlace con un éster y pues este sería el ácido palmítico. Esta parte, la última, es el extremo hidrofóbico. Los dos extremos que tiene de la cadena carbonada son hidrófobos, por eso es que son insolubles en agua. Bueno, la clasificación de las ceras, pues entonces estas pertenecen a los lípidos. Son saponificables y son lípidos simples. Entre los lípidos simples tenemos dos tipos de lípidos, las glicéridos y las ceras. Bueno, las ceras se pueden clasificar según su origen o composición química las cuales son naturales, ceras minerales parafina con intervalo de fusión de 1 a 70 grados centígrados. En animales la más conocida es por la cera de abeja. Y pues también tenemos lo que son las ceras sintéticas de polioxidelinglicol y adhesivos para prótesis dentales. Eh, bueno, entre las funciones más comunes es la protección. En sí las ceras lo que hacen es proteger. En el caso de las abejas, para ayudar a hacer sus colmenas. Las ceras dentro del cuerpo humano, se encuentran más que todo es en el oído. En el momento en que estas están ahí, pues lo que hacen es proteger de la entrada de bacterias y polvo y otros residuos que puedan llegar al tímpano y afectar el mismo. Dentro de las rutas metabólicas, entonces estamos hablando, sería como tal de su biosíntesis. De su biosíntesis, pues entonces aquí tenemos el acetilcoenzima A, que pasa de su forma reducida a oxidada, aquí con una presencia de un alcohol alifático. Eh, Después aquí se produce el alcohol y de aquí, entonces aquí tenemos que está el acetilcoenzima A, que sale de la coenzima A y se encuentra aquí con un éster. Por último, entonces ya se encuentra un alcohol con una cadena muy larga, o el éster. Pero hay que resaltar que este éster es la cera de la que estamos hablando. Entonces, esta es pues como una biosíntesis de lo que como de las ceras. Sin embargo, hay que mencionar que hay muchas más rutas, ¿sí? Pero esta es, digamos, una de las más, es corta y pues la más sencilla. Ya como final, entonces, pues las enfermedades a causa de estas, por ejemplo, en el caus, en el, cuando las ceras faltan entre los ojos, esto puede producir como esa resequedad que para eso se utilizan, digamos, las personas que utilizan lágrimas artificiales y eso, o cuando hay déficit en los oídos, entonces se permite la entrada de bacterias y polvo, lo cual puede causar problemas en el oído. También en las plantas, cuando faltan ceras en el recubrimiento de sus hojas o los alimentos, en lo que son frutas, eh, se ven expuestas, ya que pierden el vapor, pierden esa agua, se les evapora esa agua, entonces se empiezan a resecar esas hojas. Esas hojas entonces empiezan a volver todas como secas, como pierden ese color verde. Bueno, gracias. Ahora seguimos con los ecosinoides.
Los eicosanoides están compuestos, son derivados de los ácidos grasos, tienen más de 20 carbonos en sus cadenas, son familias del omega 3 y del omega 6. El omega 3 lo podemos encontrar en alimentos como el aceite de oliva, en mariscos, en nueces también. El omega 6 lo podemos encontrar en semillas de sésamo, en aguacate. Los ecosanoides se caracterizan porque son diferentes de las hormonas, ya que se sintetizan en casi todos los tejidos. No tienen glándulas específicas, actúan a nivel local, son mediadores de información. Estos se derivan de el ácido araquidónico, que es el mayor precursor de todos. Las prostaglandinas son muy activos en la célula en que se producen. Los ecosanoides se consideran reguladores autocrinos en lugar de hormonas. Estructura y clasificación. Dentro de los lípidos se clasifican como lípidos insaponificables y se clasifican como prostaglandinas, tromboxanos y leucotrenos. Las prostaglandinas contienen un anillo ciclopentano y grupos hidroxilo en el C11 y en C15. El nombre prostaglandina se debe a que este fue aislado por primera vez de, un, de, un, de un útero ovino. No, de una próstata ovina, perdón. Eh, las prostaglandinas se denotan como PEG y son ácidos grasos con 20 átomos de carbono que tienen en su estructura básica el ácido prostonoico. Todas las prostaglandinas tienen un grupo hidroxilo en la posición 15 y un doble enlace entre los carbonos 13 y carbono, 13 y 14. Eh, las moléculas pertenecientes a la serie de prostaglandinas E tienen un grupo en el carbonilo C9, mientras que las moléculas de la serie F tienen un grupo H en la posición, en esa misma posición. La serie 2 deriva del ácido araquidónico y son las más importantes para el ser humano. Los trosboxanos son moléculas heterocíclicas de 6 carbonos o de 5 carbonos con un oxígeno. Se forma también el anillo llamado oxano. Estos ecosanoides son descritos por primera vez en plaquetas sanguíneas. Se sintetizan a partir del PGH2. Eh, los tromboxanos XA2 y XB2 son producidos a partir del ácido araquidónico y estos son obtenidos por primera vez de las plaquetas. El TXA2 se sintetiza en las plaquetas, como ya lo he dicho anteriormente, se convierte en TXB por medio de una isomerasa. El TXB1 se sintetiza a partir del EPA y es producto de la hidrólisis del TXA3. Los leucotrenos contienen 3 enlaces conjugados en su estructura hidrocarbonada, como lo podemos ver en esta parte. Eh, los leucotrenos TC4 y LTD4 y TE4 se han identificado como componentes de la sustancia de reacción lenta de la anafilaxis SRA. Seguimos con las funciones. Entonces, dentro de las funciones tenemos que estos sirven para la contracción de los músculos lisos, en la inflamación, regulación del flujo sanguíneo, percepción del dolor. Eh, por, por otro lado, las prostaglandinas inducen la inflamación y signos de dolor. Estas producen el aumento de la temperatura, vasodilatación o rubor, secreción del moco en el estómago y la constricción en el músculo liso. Los tromboxanos, su principal función biológica es participar en los procesos de coagulación y agregación plaquetaria. El TXA2 es un potente
broncoconstrictor y es importante en el cierre de heridas y hemorragias. Los leucotrenos también son mediadores del proceso inflamatorio, favoreciendo la migración de macrófagos y polimorfonucleares. Eh, Son mediadores de procesos alérgicos y inflamatorios. A continuación, veremos la migración del leucocito. El leucocito sale del vaso sanguíneo y llega al sitio donde se ha producido la inflamación o el daño. Las moléculas quimiosinas van a guiar al leucocito cuando sale del vaso sanguíneo. Este es en donde se encuentra con el patógeno o el proceso propiamente llega a donde está el leucocito dañado. Las citocinas son liberadas para informar que algo está mal ahí y se hace un reclutamiento de glóbulos blancos y se hace una liberación de compuestos que hacen la vasodilatación y esto permite el ingreso de glóbulos blancos para matar el agente invasor. En las generalidades metabólicas, la síntesis de prostaglandinas se incrementa en respuesta a estímulos que perturban las membranas celulares, tales como los irritantes químicos, infecciones o traumas mecánicos. Los mediadores inflamatorios, tal como las citoquinas, desencadenan el proceso de la ciclooxigenasa. El ciclo de la ciclooxigenasa, la forma abreviada es COX, es también llamado prostaglandina H sintasa. Tiene dos actividades principales, ciclooxigenasa peroxidasa. Existen dos isoformas, la COX-1 y la COX-2. La hidrólisis por fosfolipasadas se hace por los fosfolípidos de la membrana celular, se transforman en ácido araquidónico y este es el precursor de la mayoría de los eicosanoides. La catálisis de las ciclooxigenasas también es llamada prostaglandinas H, se convierte en el ácido araquidónico PGH2. La COX-1 y la CODOX catalizan dos pasos en la reacción. Formación del anillo ciclopentano y la adición de moléculas de oxígeno para formar el PGG2. Y por acción de las peroxidasas se forma el PGH2. Y luego se forman, según dependiendo también de las necesidades de la célula, se transforman en las siguientes prostaglandinas. Prostaglandina E sintasa, prostaglandina F, prostacyclina o tromboxano B2. Por otro lado, las lipoxigenasas se metabolizan en el ácido araquidónico también. Pueden dar diversos productos como con el grupo hidroxiperoxi en posiciones distintas y incrementa la síntesis de leucotrenos. La enzima 5-peroxidasa inserta el oxígeno en las posiciones 5 o 15 del ácido araquidónico, dando lugar a la HPT, que es el hidroxiperoxieicosanoato. Los leucotrenos son sintetizados por una variedad de glóbulos blancos con células mástil. Las células mástil son aquellas que son sintetizadas por una variedad de glóbulos blancos. Son derivadas de tejidos de la sangre y segregan sustancias que reaccionan para las inflamaciones y las alergias. La acción de las enzimas producen derivados tipo hidroxiperoxieicosanotetranoico o también el HT, de los que derivan múltiples compuestos. Tenemos el LTB4, LTC4, LTD4, LTE4, que son de naturaleza antiinflamatoria, y tenemos el LTB5, LTC5, LTD5,
que estos son todos antiinflamatorios. Seguimos con las enfermedades asociadas. Mi compañero les va a explicar el síndrome de Bernard-Soulle. Bueno, pues entonces ya como parte final de la exposición, entonces pues tenemos el síndrome de Barnett y pues este también se conoce como hipocalemia alcalosis. Pues los datos que tienen de esto es pues que esta hipercalusianuria y tiene una excreción urinaria elevada de PG, y pues subsecuentemente se reportan pues esos casos que se llaman síndrome de Bartter asociados a la hipercialuria hidráminos y pues se ven en la prematurez de los niños, ¿sí? Y la anafilaxia es una reacción alérgica inusual grave que causa dificultad respiratoria y hipotensión. Acá están las referencias. Muchas gracias.